Shalom, mis amados hermanos en Cristo, que Dios los bendiga mucho. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema titulado La verdad sobre 1 Timoteo 3:16. Yo sé que este versículo es muy controversial, hay mucho debate sobre este versículo, pero quiero compartir con ustedes el estudio que yo he hecho sobre este versículo y también la conclusión a la cual yo he llegado en cuanto a este versículo. Eh, en primer lugar, en la parte izquierda de su pantalla tienen el versículo, ¿no? Como ustedes pueden ver, dice el versículo 16, esta es la versión de la Reina Valera de 1960, ¿no? Que muchas veces la Biblia es la Biblia que muchos usamos, y dice así: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ahí tienen la palabra Dios, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, esa es la versión de la Reina Valera de 1960. Ahora le quiero presentar otra versión, la versión de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas no dice así, dice: ahí la tienen en la parte derecha de su pantalla y dice así: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice él, no dice, no dice Dios. En cambio, en la Reina Valera de 1960, como ustedes lo han visto, dice Dios, pero en la Biblia de las Américas dice él. Y no solamente esta Biblia, sino en varias Biblias dicen él, y también en varias Biblias dicen Dios. Solamente estoy dando ejemplo de estas dos Biblias. Y la pregunta es: ¿por qué una Biblia dice Dios y por qué otra Biblia dice él? ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que estas dos Biblias, que son palabra de Dios, nadie lo discute, tenga diferentes versiones? Uno dice Dios y otra versión dice Él. Entonces, para eso, hermanos, quiero explicarle así algo rápido, a qué se debe esta diferencia. En primer lugar, voy a llevarlos a una diapositiva para que ustedes capten la idea un ratito. Me capten la idea. Ya. Voy a llevarlas a una diapositiva para que ustedes puedan ver. Le voy a explicar más o menos algo rápido sobre sobre esto. A ver, lo voy a poner aquí, me voy a achicar. Ahí en su pantalla ustedes van a tener esto: texto receptus, y en la parte derecha dice texto crítico. ¿A qué se debe esto? Eh, hay Biblias que han sido traducidos del texto receptus. Sus traducciones se basan del texto receptus, y hay Biblias que sus traducciones lo toman del texto crítico. ¿A qué se debe esto? ¿O por qué? ¿O qué significa esto? Le quiero explicar esto, hermanos, para que usted pueda entender la diferencia. Primero, que en el año 1516, como ustedes pueden ver ahí en la parte izquierda, un señor llamado Erasmo de Rotterdam, ya, compiló una Biblia del Nuevo Testamento. Hizo una compilación del Nuevo Testamento en griego, ya, en griego. Y para esa compilación, para hacer esa compilación del Nuevo Testamento en griego, usó unos manuscritos. Y como ustedes pueden ver ahí, estos manuscritos datan del siglo X, es decir, del año 900 después de Cristo. Este señor Erasmo, ya, hizo esta compilación, hizo su Nuevo Testamento basándose en manuscritos ya del año 900 después de Cristo. Ya, pero por otra parte, por otra parte, hay textos, unos señores llamados, como ustedes pueden ver ahí en la parte derecha de su pantalla, hay dos señores llamados Westcott, y el otro se apellida Hor, ¿no? Westcott, y el otro se llama Hor.
Estos dos señores hicieron igualmente, hicieron una compilación del Nuevo Testamento basado no en los manuscritos del siglo X, sino que estos señores hicieron una compilación del Nuevo Testamento basados en manuscritos del año 4 y incluso del año 2 después de Cristo. Por ejemplo, se encontró un rollo, ¿no? O una parte de Juan, creo que primero de Juan o no me acuerdo exactamente ahorita, pero se data este rollo, este fragmento que se encontró, que se le llama el papiro 25, el papiro 52, también se le llama el papiro Railán. Este papiro se data del año 125 después de Cristo, es el más antiguo que hay. Ya esta parte, esta porción es un fragmento nada más. Pero estos señores usaron estos manuscritos. ¿Por qué? ¿Qué había pasado acá? Pasa, hermanos, es que en el año 1516 el señor llamado Erasmo de Rotterdam, ya en su tiempo, solamente había disponibles manuscritos, ¿no? Como les digo, del año 10. Él usó manuscritos del año 10, del año 900 después de Cristo. Entonces, este señor estuvo a su disposición, o sea, para su tiempo, no estaban disponibles los manuscritos que se encontraron después. Después se encontraron otros manuscritos, ¿no? Más antiguos que los manuscritos del año 900 después de Cristo. Se encontraron manuscritos del año 4, del siglo 4. Por ejemplo, tenemos ahí el códice Vaticano, el códice alejandrino, el códice sinaítico. El sinaítico se data que es del año 350 después de Cristo, pero se descubrió en el año 1800, ¿no? En el año 1800, el códice alejandrino también por el año 1600, el códice vaticano también por el año 1400 me parece, no tengo exactamente la fecha, me parece que lo tengo aquí apuntado. Sí, el códex sinaítico se descubrió en el año 1844. El códex alejandrino se descubrió en el año 1627. Y el códex vaticano, el Códice Vaticano también es otro de los manuscritos más antiguos, y también tenemos otro códex otro códex antiguo también, que es el Códex Ephraemi, ¿no? Ephraemi, que se descubrió en el año 1840. Entonces, estos manuscritos son más antiguos que los manuscritos que hizo el señor Erasmo Rotterdam. Estos manuscritos que el señor tenía eran del año 900, pero después, ¿no? Estamos hablando de 1500, en su tiempo de él no se había descubierto todavía estos manuscritos que se encontraron en el año 1600, en el año 1800. No estaba. Y estos manuscritos que se encontraron después de su muerte eran más antiguos que los manuscritos que él había usado para usar su texto receptus, ¿no? Su Biblia del Nuevo Testamento. Entonces, lo que pasa es que hay dos manuscritos del año 900, y hay manuscritos que se descubrieron después que son más antiguos que el señor con las que usaba el señor Erasmo de Rotterdam. Entonces, eh, este señor, no, Erasmo de Rotterdam, hizo su Biblia, y bajo esa Biblia, hermanos, bajo esa esa Biblia del Nuevo Testamento en griego, muchas personas o muchos traductores usaron esa Biblia para hacer sus propias Biblias. Por ejemplo, tenemos que del Textus Receptus del señor Erasmo de Rotterdam, ¿ya? De este señor, de su Biblia del Nuevo Testamento del señor Erasmo de Rotterdam, se hicieron varias Biblias. La Biblia de Lutero en el año 1534, como ustedes lo pueden ver, la Biblia del oso,
que es la Biblia de la Reina Valera, que se hizo en el año 1569. Por eso que la Reina Valera, hermanos, se basa en manuscritos del año 900. No se basa en manuscritos de manuscritos antiguos, ¿no? Manuscritos más antiguos del siglo IV, no. La Biblia de Reina Valera se basa en manuscritos del año 900. Entonces, pero después se han descubierto otros manuscritos del siglo IV. Pero la Biblia, la Reina Valera, se basa, como les digo, en manuscritos del año 900. ¿Ya? Tenemos también de la Biblia del señor Erasmo de Rotterdam, se hizo la Biblia de King James del año 1611. También se usó, ¿no? La Biblia poliglota complutense. ¿Ya? También se hizo la Biblia de Ginebra y la Biblia del Nuevo Testamento de William Tyndale. Son varias Biblias que se hicieron, pero todas estas Biblias, como ustedes lo pueden ver ahí, se basaron en el Textus Receptus de Erasmo Rotterdam. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia que tenemos nosotros, la Reina Valera, se basó en manuscritos tardíos o manuscritos posteriores a los manuscritos antiguos. ¿Ya? Se basó. En cambio, hay otras Biblias que se basaron en el texto crítico o en el texto en manuscritos más antiguos que las que usó el señor Erasmo de Rotterdam, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí la nueva traducción viviente, la NBI, la nueva versión internacional, tenemos la Biblia de Jerusalén, la nueva Biblia al día, tenemos la Biblia nueva Dios habla hoy, y tenemos también la otra Biblia. Esta Biblia que se llama esta Biblia que se llama la Biblia de las Américas, ¿no? Que hemos usado nosotros ahorita, la Biblia de las Américas. Entonces, tenemos dos grupos o dos familias, por así decirlo, dos líneas, ¿no? Dos columnas. Quiero que noten aquí, ¿no? Dos columnas. Quiero que noten esto, dos columnas. Por una parte tenemos Biblias que se basaron en el Textus Receptus. Entre ellas encontramos la Reina Valera de 1960 y tenemos por otro lado otras Biblias que se basaron en el texto crítico, ¿no? Y entre ellas está la Biblia de las Américas. Por eso que muchas veces difiere una de otra. Por ejemplo, tenemos que la Reina Valera, ¿no? En el texto que hemos visto de 1 Timoteo 3:16 dice, ¿no? Dios se ha manifestado en carne, porque ese es así dice los manuscritos posteriores a los manuscritos más antiguos, ¿no? Así dice, Dios se manifestó en carne, pero en los manuscritos del año 4, ya, después de Cristo, no dice él, no dice Dios, dice él. Y ahorita vamos a ir al texto griego para que ustedes lo puedan ver. Pero quiero que noten eso. Que hay dos columnas. O dos columnas, ¿no? Dos familias, por así decirlo. Manuscritos tardíos, que son del año 900, las cuales se basó la Reina Valera. Y hay manuscritos antiguos que datan del siglo IV. Y Biblias que se basaron en estos manuscritos, que de ahí tenemos la Biblia de las Américas, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia nueva versión viviente, la Biblia nueva versión internacional y así. Entonces tenemos dos familias, ¿ya? Y es por eso que muchas veces difiere una de otra. Ahora, si yo voy a usar la Reina Valera de 1960, voy a estar limitado ya a los manuscritos hasta el siglo X de antigüedad. Es decir, la Reina Valera en 1960 solamente se basa en manuscritos del siglo X, más antes no. Pero si yo uso los manuscritos del texto receptus, del texto crítico, disculpen, del texto crítico, estos manuscritos, el texto críticos se basan en manuscritos
manuscritos que datan del siglo II de antigüedad. Por ejemplo, ahí tenemos el texto, el Codex Sinaítico, el Alejandrino, el Vaticano, el Ephraemi, y varios códex que se han encontrado, ¿no? Entonces, estos códex que se han encontrado posteriores al año 1516, que fue la fecha en la cual el señor Erasmo de Rotterdam, no contaba con estos manuscritos, no tenía a su disposición porque todavía no habían sido descubiertos. Entonces él solamente tenía los manuscritos del año 900, pero mucho después, en el año 1800, se encontraron estos manuscritos que son más antiguos todavía. Entonces, eh, entonces el texto crítico se basa en manuscritos antiguos. Ahora, por ejemplo, voy a presentarles un ejemplo nada más, un ejemplo de esto. El Textus Receptus. El Textus Receptus, por ejemplo, del Textus Receptus se basa la Reina Valera de 1960, o sea, la Reina Valera de 1960 para su revisión usó el Textus Receptus. Entonces, y por el otro lado tenemos el texto crítico, ya, en la cual tenemos la Biblia textual, que es mi preferida, es la Biblia que yo uso más, la Biblia textual. También tenemos la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Son Biblias que se basan en el texto crítico, es decir, se apegan más a los manuscritos más antiguos. Ahora, si ustedes abren su Biblia en la Reina Valera de 1960, van a encontrar que en Juan 5.4 dice así, ¿no? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Ahora, si ustedes abren la Biblia textual, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional, van a ver que no encuentran ese versículo. Ese versículo no aparece o no está en estas tres Biblias. ¿Por qué? Porque los manuscritos antiguos, si ustedes ven el Codex Vaticano, el Sinaítico y el Alejandrino, en estos códices, en estos manuscritos más antiguos, no aparecen este versículo, no aparecen. No aparece, no aparece. Posiblemente haya sido añadido o agregado, pero no aparece. Entonces, pero en la Reina Valera de 1960 sí está. Entonces, ¿por qué? Porque la Reina Valera se basa en manuscritos del año 900. En cambio, la Biblia textual, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional se basa en manuscritos del año 4, después de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiero decir? Está claro que no hay ninguna Biblia perfecta. Eso lo sabemos muy bien. No hay ninguna Biblia perfecta. Pero tenemos que saber o usar Biblias que se apeguen al texto, no original, porque no hay original, pero que se apeguen a textos más confiables. Y los textos más confiables, ya el texto más confiable está en los textos, en el texto crítico, porque el texto crítico es donde se apega más al original. El texto crítico es el que se apega más al texto original porque usan manuscritos que son más antiguos que el texto Receptus. Bueno, eso es por mi parte. Es en esta parte en la cual yo le he querido dar la diferencia, porque una Biblia dice Dios se manifestó en carne, y porque dice en otra versión, la Biblia de América, por ejemplo, Él se ha manifestado en carne. Porque si ustedes ven aquí en el Códex Sinaítico, en el Códex Alejandrino, en el Códex Vaticano, van a encontrar que en estos códex Praimi, en estos códices van a ver que cuando en ese versículo no aparece la palabra Seos, aparece la palabra Jos, y ahorita lo vamos a ver. En estos códex vamos a ver que no aparece la palabra Seos. En cambio, en los manuscritos que datan del año 900 sí aparece la palabra Seos, pero en estos manuscritos más antiguos no aparece la palabra Seos, sino Jos. Y muchos se han confundido ahí. Pero vamos a verlo. Ahora, si me permiten, voy a salir de aquí.
y me voy a ir a una Biblia, ya a la Biblia, para poder mostrarle, hermanos, una cosa. Otra vez tenemos, aquí tenemos otra vez las dos versiones, ¿no? Aquí tenemos, en la parte izquierda tenemos la Reina Valera de 1960 que dice: Dios fue manifestado en carne, dice Dios. Pero en la Biblia de las Américas no dice Dios, dice Él fue manifestado en carne. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es esa diferencia? Ya les expliqué, ¿no? La Reina Valera se basa en manuscritos del año 900 y en esos manuscritos tardíos o posteriores aparece la palabra Seos. Pero en los manuscritos, en los primeros manuscritos, en los manuscritos del año 4, no aparece la palabra Seos, aparece la palabra Jos. Y ahora le voy a enseñar el interlineal. El interlineal le voy a enseñar el interlineal para que ustedes puedan ver algo. Este es en la parte izquierda, está en español y también está en griego, ¿no? Pero lo que me interesa que ustedes noten aquí, que dice aquí, ¿no? En esta parte, que le voy a sombrear, dice Dios, ¿no? Dice Dios, y aquí después de Dios está la palabra griega, Seos, ¿no? Así se escribe en griego, Seos, ¿no? Dice Seos fue manifestado en carne, ¿no? Ahora, si nos vamos en la parte izquierda, en la parte derecha, no dice Dios, dice Él, y está en griego, Jos, así se escribe en griego, pero se pronuncia Jos. Jos fue manifestado en carne. Entonces, ya le expliqué esa diferencia en el manuscrito, de la Reina Valera. La Reina Valera usa un manuscrito antiguo, un manuscrito posterior, y la Biblia de las Américas se basa en un manuscrito antiguo del año 4. ¿Ya? Ahora, quiero que noten aquí la palabra griega Seos. Así se escribe, así se escribe, Seos en griego. Usted puede ver ahí está la palabra teta, y después sigue la palabra la O y como una S, ¿no? En cambio acá tenemos la palabra Jos se escribe como una O y como una S, ¿no? S como una C. Entonces, así se escribe estas dos palabras, que son más o menos parecidas. ¿Por qué se han confundido? ¿Por qué no? Hay una confusión. Hay una confusión. Lo que pasa es que acá lo tenemos completo, ¿no? Acá lo tenemos completo. Seos, y el otro lado tenemos Jos, ¿no? Jos lo tenemos completo. Acá lo tenemos completo. Pero si nos vamos a los manuscritos antiguos, le voy a enseñar el texto, el Vaticanus, el Sinaítico, el Codex Sinaítico. El Codex Sinaítico. El Codex Sinaítico, este es el Codex Sinaítico. Y acá en esta parte, en la otra parte, le voy a enseñar el Codex Alejandrino. Entonces, vamos a ver que en los manuscritos antiguos, las palabras Dios, la palabra Hijo, Espíritu Santo, Jesucristo, Jesús, siempre se abreviaban, siempre. Entonces, en estos manuscritos que sí datan del año 4, vamos a ver que se abrevian las palabras. Por ejemplo, tenemos que aquí la palabra Dios se abrevió, ¿no? A la palabra en los manuscritos antiguos se abrevian. Por ejemplo, acá tenemos el versículo 15. El versículo 15, acá, como ustedes pueden ver, hermanos, ahí en donde está sombreado, está abreviado la palabra Dios. Está abreviado.
se ha abreviado la palabra Dios. Así se abrevia, como una teta, una raya arriba, como una U y una raya arriba. Entonces así se abrevia la palabra Dios en, ¿no? en los manuscritos antiguos. De igual manera, este es el Códex Sinaítico. En el Códex Vaticano, este es el Códex Alejandrino, ¿no? En el Códex Alejandrino, de igual manera, miren, pueden ver ahí que también está abreviado, ¿no? De igual manera está abreviado. Y en el Códex Ephraimi, que es otro del año 4, del año 5, también está abreviado. Este es el Códex Ephraimi, que también está abreviado. No, también está abreviado. Entonces, ahora, hay tres maneras de abreviar la palabra Dios. Tres maneras. No solamente es esta, ¿no? Que les he enseñado ahorita. Esta es una. Pero hay otra manera de poder abreviar la palabra Dios. En los manuscritos antiguos siempre se abreviaba. Por ejemplo, tenemos 1 Timoteo 1:17. Para no irnos a otro libro, vamos a irnos al mismo libro. 1 Timoteo 1:17. Aquí mismo, en los códices antiguos. Pueden ver aquí, si usted puede ver aquí, 1 Timoteo, aquí lo va a sacar. 1 Timoteo 1:17. Dice, vamos al versículo 17. Le voy a enseñar que la palabra Dios se abrevia de tres maneras. El versículo 17. Aquí tenemos una manera en la cual se abrevia, ¿no? La palabra Dios en este caso se abrevia de esta manera, como una teta, una raya arriba, como una W, ¿no? Y una raya arriba. Entonces así también se abrevia la palabra Dios. Esa es la palabra Dios que se abrevia. Ahora, ahí dice Dios. Si ustedes buscan 1 Timoteo 1:17, van a encontrar que ahí en español dice Dios, ¿no? A ver, por ejemplo, lo voy a poner en español para que ustedes lo puedan ver. Voy a abrir la Reina Valera de 1960 a ver qué dice. Dice, el versículo 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Entonces ahí tenemos la palabra Dios en griego, que acá se abrevia, ¿no? Se abrevia de esta manera. La palabra Dios se abrevia de esta manera. Ahora, pero hay otros casos que no se abrevian de esta manera. Y lo encontramos en 1 Timoteo 2. Ahí mismo, en ese mismo libro, para no irnos a otro libro, lo encontramos en el versículo 5, 2:5, 1 Timoteo 2:5. Y dice así, dice, porque hay un solo Dios, ahí encontramos una vez la palabra Dios, y un solo mediador entre Dios, dos veces la palabra Dios, y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, aquí en el Códex Sinaítico, vamos a encontrar que la palabra Dios, 2:5, ¿no? 2:5, que la palabra Dios ya no se abrevia como en el anterior caso, sino se abrevia de esta manera, ¿no? Como una teta, una raya arriba, una C, como ustedes pueden ver ahí, como una C y una raya arriba. Y la otra, y ahí mismo dice otra vez la palabra Dios, una teta, raya arriba, la U y la raya arriba, ¿no? Entonces ahí estamos encontrando que son tres veces o de tres diferentes maneras se abrevia la palabra Dios, ¿no? La primera es como una teta, raya arriba, B doble y raya arriba. En este caso es teta, raya arriba, la C, raya arriba, y ahí mismo en ese mismo versículo la palabra Dios, como ustedes pueden ver, también se abrevia de otra manera, como una teta, una raya arriba, una V, ¿no? La U y la raya arriba.
Ahora, ¿por qué le estoy enseñando esto? Porque esta palabra, o esta manera de abreviar la palabra, miren, esta manera de abreviar la palabra Dios como una teta, raya arriba, la C y la raya arriba es parecida a la palabra Jos, que se traduce él, es parecida, ¿no? Es parecida a la palabra Jos. Lo encontramos, quiero que noten eso, quiero que noten esto, que esta palabra que le estoy sombreando es parecido a la palabra Jos, que se traduce él, ¿no? Que está aquí en 1 Timoteo 3:16. 3:16. Ahí lo pueden ver aquí. Miren, aquí. Aquí. Ahí tenemos la palabra Jos. 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 Esta palabra Jos, ¿ya? Aquí lo pueden ver aquí. Este es el versículo 16. Esta palabra Jos no se traduce Dios, sino se traduce Él. Él. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, hermanos, en la Reina Valera, aquí dice Dios, ¿no? Porque en los manuscritos posteriores del año 900 está la palabra Seos, que dice Dios. Pero en los manuscritos, como le estoy enseñando, en el manuscrito del Códex Sinaítico no está la palabra Seos, sino la palabra Dios. La palabra Dios. Está la palabra Jos, no Dios, ¿no? Este es el Códex Sinaítico. Ahora le voy a enseñar el otro códex, el Códex Alejandrino. Ahí que tenemos que en el versículo 16 otra vez acá tenemos la palabra Jos, no está Seos, es Jos. Tanto en el Sinaítico como en el Alejandrino no aparece la palabra Seos, sino la palabra Jos. Tenemos otro códex, el Códex Ephraemi, que también encontramos la palabra Jos, no está la palabra Seos, sino la palabra Jos. Y esta palabra Jos significa él o quién. Entonces, es por eso que la Biblia de las Américas se apega a los manuscritos antiguos y traduce la palabra él. No lo traduce Dios porque así no está en los manuscritos del año 4 después de Cristo. En los manuscritos del año 900 sí, posteriores. Entonces muchos eruditos piensan esto, que como ustedes saben, los manuscritos son copias de copias de copias, y es por eso que a lo largo de los tiempos, ¿no? Se piensa que la palabra más correcta, o esta palabra más correcta fue Jos. Pero como esta palabra Jos es parecido a la abreviatura de la palabra Dios en griego, como yo les enseñé, es parecido a la palabra Dios, ¿no? La palabra Dios en griego tiene tres diferentes maneras, ya les enseñé, pero una de esas maneras es como una teta y una C, ¿no? Entonces acá también la palabra Jos es parecido, y es por eso que muchos piensan que en el transcurso del tiempo, ¿no? Hubo una confusión en los que estaban copiando, los copistas de estos manuscritos. La puerta es cierta. Hubo una confusión y pensaron que esta palabra Jos era Seos, era la abreviatura de la palabra Dios. Y entonces y es por eso que ya en los manuscritos del año 900 se transversó, no, tal vez no de mala manera, sino que no hubo una confusión y pensaron que era la palabra la palabra Seos, pero no era la palabra Seos, era la palabra Jos. Entonces, ya cuando se descubrieron estos manuscritos más antiguos, se pudieron ver que realmente era la palabra Jos y no era la palabra Seos. Entonces, es por eso que en estos tres manuscritos del año 4 para nada aparece la palabra Dios, sino para la palabra Jos, que no es Dios, sino él o quién. Acá hay otro. No, estos son los tres manuscritos más antiguos. Ahora, le voy a enseñar el manuscrito,
Esta es la Biblia, es una traducción del griego del señor de la Biblia Nestlé, ¿no? Y acá tenemos la Biblia Nestlé, encontramos la palabra griega hos, no está la palabra seos, hos. Tenemos la Biblia, esta es la Biblia Nestlé que les enseñé, la otra Biblia de Tischendorf, eh, Tischendorf, tenemos del Nuevo Testamento griego que también aparece la palabra Hos, no aparece la palabra Dios. No, son estos tres, en la Biblia Nestlé, la Biblia de este señor Tischendorf y la Biblia de este señor llamado del señor Westcott en Hor, usan los manuscritos del año 4 y en esos manuscritos del año 4 está la palabra Jos y no Seos. Entonces, hermanos, hasta aquí esta es la primera parte. Les he querido mostrar que en los manuscritos del año 4 no aparece la palabra Seos, sino está la palabra Jos. Entonces, ¿por qué una Biblia dice una cosa y por qué otra Biblia dice otra cosa? ¿Por qué? Porque la Reina Valera, su traducción es a base de manuscritos del año 900. En cambio, la Biblia de las Américas, su traducción se basa en manuscritos más antiguos todavía. Entonces, ¿cuál es más confiable? Pues para mí, el más confiable es del año 4, los manuscritos más antiguos que datan del año 4. Es más confiable a los manuscritos posteriores del año 900. ¿Por qué? Porque en ese curso del tiempo se pudo haber, los copistas se pudieron haber confundido, ¿no? Y eso es lo que pasó con estas dos palabras que se parecen mucho. Ya. Bueno, eso es todo. Eh, Voy a hacer un próximo video sobre el contexto, explicando el contexto de 1 Timoteo 3:16. Bendiciones con todos, que Dios los bendiga.